a leer. Lo leemos todos juntos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, diga, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo les hablaba acerca de esto un poco al principio. Muchas veces nosotros nos sentimos bien cuando tenemos comida, cuando tenemos lo necesario, como nosotros siempre decimos. Pero cuando nos falta algo, muchas veces con los jóvenes es difícil porque no entienden qué es poder tener una responsabilidad. O sea, cuando uno tiene 14, 15, 16 años, cuando uno todavía está bajo los padres, uno está bien porque uno dice, tengo hambre, necesito zapatos. Entonces lo único que lo preocupa, porque siempre existe una preocupación, es cuando vienen los exámenes, cuando uno está estudiando, ¿verdad? Pero uno dice, va a haber examen y hay que estudiar y eso. Pero cuando uno pasa de eso y todavía estando en la juventud, es más difícil poderse acercar en esto y poder creer en Dios, porque uno no tiene esa responsabilidad. Porque uno no puede tener todavía esa situación. Hablábamos al principio con Brian y decía, no, yo era bien irresponsable porque mi papá me mandaba y mi mamá me mandaba, perdón, y se me hacían tantos lempiras y yo ganaba tantos lempiras y yo andaba con muchos lempiras y salía aquí para allá, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno pasa de esa situación de estar a otra situación, a moverse, es más difícil. Porque uno entra, yo siempre soñaba, yo decía, ¿cuándo voy a cumplir 18 años para ir a sacar mi cédula? Y muchos jóvenes tenemos la necesidad de ser adultos, unos porque quieren estar en la universidad, otros eran, o como yo en mi caso, que no era muy normal. Yo decía, yo quiero sacar mi cédula porque yo quiero ir al billar. No eras un niño normal. No era normal, porque yo quería ir al billar, porque en el billar usted no lo dejan ni entrar, y ahí en El Salvador, si uno no lo dejan entrar al billar si uno no tenía 18 años. Entonces yo quería tener 18 años para sacar mi cédula, pero con eso venían algunas situaciones en las cuales después nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Aún cuando uno está estudiando, siendo un joven, uno tiene que aprender a creerle a Dios, porque muchas veces nosotros decimos, pero yo no entiendo. Entonces dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, pida. Si alguno está falto de sabiduría, pida. Entonces, ahí está una de las claves más grandes de las cuales Dios nos puede decir a nosotros. Fíjense que yo me metí a estudiar y yo digo, yo no sé ni en qué me he metido. Yo a veces estoy ahí, no se me queda nada, pero en realidad Dios es el que va poniendo esa semilla en nosotros. Y muchas veces yo me quedo sorprendido porque yo siempre estoy como y me quiero acordar y como. Pero cuando en realidad necesito hablar y decirlo, entonces es que viene todo eso para mi mente. Entonces me doy cuenta siempre, a cada momento, que Dios es el que nos va a sustentar siempre. Entonces, el por qué nosotros tenemos que creerle a Dios. Siempre tenemos que creerle, porque hay algo que a mí me impactó, el poder escuchar algo de la lectura
¿Cuántos conocen a Sansón? La lectura. No lo conocimos, ¿verdad? Pero sabemos. Escuchamos. Y fíjense que es algo muy bonito. Es algo muy bonito porque nosotros tenemos que tener visión. Y la visión solamente le da Dios. Y el querer, uno querer también. Exactamente. Exactamente. Pero no hay nada mejor que nosotros podamos poner cualquier situación en las manos de Dios. ¿Por qué les digo eso? Fíjense de que ¿cuántos de ustedes o ustedes leyeron cuando decía que a Sansón le sacaron los ojos? Cuando a Sansón le quitaron el pelo, que era su fuerza, y lo agarraron, a él le sacaron los ojos. Pero no fue que literalmente le sacaron los ojos, sino que le sumieron los ojos. Lo que pasó fue que lo dejaron ciego. Yo no sabía por qué es que a Sansón lo habían dejado ciego. Pero es que donde no hay visión, no podés seguir hacia adelante. Donde no tenés una visión, no vas a tener una aspiración, no vas a poder, una meta, no vas a querer seguir adelante. Entonces la visión, yo les decía, solo la da Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Porque le tenemos que creer. Por ejemplo, si tú un día dijiste, bueno, yo quiero llegar a comprar ese auto. Yo quiero comprar ese auto. Pero en realidad lo que yo gano no me da. Pero tenés la visión. ¿Qué te falta? Agregarle, ponérselo a las manos a Dios. Como ellos que están acá estudiando y ellos dicen, no, pues yo quiero llegar a ser un licenciado. ¿Qué quieres llegar a ser cuando? Un ingeniero técnico. Computadora. Mentira, no quiero hacer eso. Ponele, un ingeniero técnico. Pero ¿qué? Si vos le decís, Dios, yo quiero ser. Tiene la visión, pero falta Dios. ¿Para qué? Si nosotros le creemos a Dios, que es lo que estamos hablando, de creerle a Dios, Él nos va a abrir puertas. Probablemente nuestros padres no tengan para pagar una universidad, pero Dios va a abrir puertas. Y en la Biblia, Dios nos habla de un hombre que se llama Abraham, que todos lo conocemos como el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? Abraham, Dios le habló y le dijo que él iba a ser padre. Si usted lo quiere ver en Romanos, en Romanos 4, ahí está la historia de Abraham. No lo busque, ahí en su casa lo leen. Si en Romanos 4, ahí pueden encontrar la historia de Abraham, parte de lo que habla de Abraham, y allí podemos encontrar lo que nos explica cómo Abraham vino a creerle a Dios. Imagínense que él ya tenía 100 años cuando se hizo papá. O sea, Abraham era un viejito cuando Dios le dijo, vas a ser padre. Y ya no se diga de Sara. Sara era una viejita. Entonces, en Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. ¿Qué pueden entender o qué pueden ver eso? ¿Cómo pueden ver ustedes o cómo pueden asimilar ustedes esto de que él creyó en esperanza contra esperanza?
¿Qué pueden entender ustedes de eso? Él creyó en esperanza contra esperanza. Miren pues, la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza porque si ustedes se ponen, yo hablaba de ellos que están estudiando, que él quiere ser un ingeniero, pero dicen yo, mi papá no tiene para la universidad y yo no puedo calificar para tomar un préstamo. Pero si alguien le dijo, vos vas a ser un ingeniero, tú vas a ser un ingeniero, si Dios le dijo, tú vas a ser un ingeniero. Entonces lo que estamos tratando en esta hora es de creerle a Dios. Si Dios a ustedes les ha tocado el corazón, miren, muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo me va a hablar Dios? De otra persona. Dios manda ángeles que te hablan y te dicen. Exactamente. Fíjense que nosotros muchas veces creemos que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Él nos va a decir, tú te robaste 2 gallinas y tú te fuiste con la muchachita para la playa y tú. No, Dios te va a decir, te mandé a esta persona a hablar, a presentarme. No le hiciste caso. En tal lugar, en este lugar, yo le dije a esta persona que te hablara de mí. Entonces, eso es lo que Dios nos va a preguntar a nosotros. Las veces que Él nos invitó. Entonces, ¿por qué Abraham estaba teniendo esperanza contra esperanza? ¿Por qué él luchó con eso? Porque él sabía que él era un viejito. La Biblia nos enseña de que él, cuando Dios le dio esa palabra, Sara, su esposa, estaba en la tienda y cuando ella escuchó, ella se puso a reír. Porque dice la Biblia que ella ya no menstruaba, ya no tenía el periodo y eso. Ya era una viejita. Entonces ella le dio risa, como que si yo les diga a ustedes, miren, Dios dice que mañana ustedes van a tener una casa de ustedes. Les va a dar risa. Les va a dar risa porque ¿y de dónde? Eso mismo hizo Sara. Eso mismo hizo Sara. A ella le dio risa porque dije, ¿cómo voy a salir embarazada? No, si ya estoy viejita ya. Ya Abraham ya se duerme ya y no funciona. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esta enseñanza lo que nos da a nosotros es que nosotros tenemos que creerle a Dios como lo hizo Abraham. Él creyó a esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque sobre todo, él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y a sus 100 años, él fue papá. Y a los 90 años de Sara, estaba dando a luz. Algo que para nosotros es imposible. O sea, esta noche, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Esta noche, lo que para nosotros es tan difícil, y créanme que yo les estoy hablando porque para mí hay muchas cosas que se me hacen difíciles. Muchas veces yo quiero tirar la toalla y decir, no, ya me siento cansado, hay tanto agotamiento, me siento estresado, pero hay algo que me mantiene y es la esperanza. Es la fe que yo tengo en Dios, porque yo digo, ¿saben que yo creo en Dios de esta manera, de tantas cosas? Y yo digo, y si ahorita me retiro y ya mañana viene era para el día que Dios había destinado para que fuese mi bendición. Dice la Biblia que el camino de Egipto para Canaán era de 12, 14 días. Y se tardaron 40 años